digamos, entonces la persona de repente tiene ese compromiso de tipo social y es importante, ¿verdad? Porque es una actividad seria. Entonces el día de hoy vamos a empezar a trabajar con el tema de selección, que por cierto es otra de las unidades que viene en el módulo número 2. Cuando hablamos del módulo 2, hagamos, digamos, la referencia o la relación de que todo el módulo 2 es el que viene en el segundo parcial. Y luego vamos a tener el módulo número 3 con sus respectivas unidades, que es el que va a venir en el examen final. Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito lo que es la selección. Vamos a hablar algo con respecto a este tema. Antes de compartirles las presentaciones, quisiera escucharlos y que ustedes me digan así a nivel personal qué es lo que ustedes opinan que es la selección. ¿Jóvenes? ¿Ya? Sí, dígame. Yo pienso que es como escoger al mejor candidato. Muy bien, gracias, sí. Muy bien. A ver, Elegir a la persona idónea para desempeñar algún cargo o un puesto. muy bien, gracias también. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy trabajando ese tema, ¿verdad? Que es la selección que, como les comentaba, viene dentro del segundo módulo, que es para todos los temas del segundo parcial. Bueno, dice que en cuanto a la selección, esta es solo como una parte introductoria, ¿verdad? De la selección, que dice que existe un concepto popular que afirma que la selección consiste en la elección precisa. Cuando decimos que algo es preciso, nos podemos, por ejemplo, imaginar nosotros como es un reloj, ¿verdad? Pero un reloj de los de antes, de aguja y de cuerda, que tenemos nosotros, por ejemplo, que en este caso son las 11:16, no es ni 15 ni 17, es una selección precisa de la persona indicada para el puesto correcto. ¿Por qué de la persona indicada para el puesto correcto? Porque, por ejemplo, la formación de una secretaria comercial y de una secretaria bilingüe solo están en la misma línea, pero tiene características distintas una de otra. Ya no digamos si, por ejemplo, vamos a hablar de un bachiller con especialidad en computación y la preparación que tiene un perito contador. Entonces, elección precisa de la persona indicada para el puesto correcto, en el momento oportuno. ¿Por qué para el puesto correcto? Porque la persona tiene que adaptarse al puesto, no el puesto a la persona. Y en el momento oportuno, ¿por qué razón? Fíjense pues que si de repente en la época de cierre o en la época que hay que hacer la presentación del impuesto sobre la renta y ver si las personas que nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad han aportado sus impuestos como corresponde, o por el contrario, en cuanto al cálculo, puede ser que la persona haya obtenido algún incremento o repentinamente que esta persona haya mejorado en sus actividades y que haya recibido algún bono por productividad. Entonces, ¿qué va a pasar? O tal vez horas extras. Entonces quiere decir que el impuesto sobre la renta no se le cobró correctamente, sino que se le cobró de menos. Entonces, imagínense que tengamos que hacer todo ese montón de trabajo y que uno de los auxiliares o el subgerente financiero o el contador general diga que se va a ir a otra empresa. Entonces tenemos que buscar a la persona de una manera rápida. Dice en términos más amplios, la selección busca de entre los diversos candidatos a quienes sean los más adecuados para los puestos que existen en la organización.
exactamente lo que mencionaba Celeste y Miguel Ángel, ¿verdad? Que la persona que tiene las características más adecuadas para poder desempeñar el cargo y las competencias que se necesitan en un momento determinado dentro de la empresa. Dice que el proceso de selección, por tanto, pretende mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño humano, así como la eficacia de la organización. Si, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta en cuanto a la selección que si todas las personas fuéramos iguales y reuniéramos las condiciones individuales para aprender, o sea, de la misma forma tendríamos esa habilidad para poder aprender y trabajar, entonces la selección no tendría ningún sentido. Sin embargo, nosotros ya sabemos que hay muchas variantes humanas, no solo en el plano físico, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir yo en cuanto al peso, en cuanto a su complexión física, en cuanto a su fuerza, en cuanto a su agudeza visual, en cuanto a su agudeza auditiva, resistencia a la fatiga? Si vamos a hablar de todos esos elementos a nivel físico, imagínense cómo sería a nivel psicológico. Tendríamos que ver nosotros, por ejemplo, el nivel de inteligencia, las aptitudes, las habilidades, las competencias, el temperamento y el carácter. Entonces se hace necesario desarrollar una actividad de selección. Después de que ya se desarrolló el reclutamiento, entonces vamos a elegir a la persona que es la más indicada. Entonces, nosotros debemos de decidir de acuerdo a las características o cualidades, habilidades, destrezas, competencias que la persona posee, desarrollar una selección apropiada, como dice aquí, ¿verdad? La reflexión, la introducción de esta primera diapositiva, que dice que es buscar a la persona indicada para el puesto correcto en el momento oportuno. Entonces eso es en cuanto a la reflexión de que por qué se desarrolla la selección, ¿verdad? Que sería como una de las fases de la integración. Luego vamos a ver nosotros la definición. Tenemos 3 definiciones acá en cuanto a lo que es la selección, cada una organizada de diferente forma, pero que llegamos a un mismo resultado. Únicamente es importante dar a conocer, o es importante que nosotros conozcamos los criterios de los diferentes autores y de cómo ellos lo conciben. Entonces, voy a pedirles aquí la participación, si por favor José Arturo lee la primera definición, luego Luis Enrique, si puede leer la segunda, y por último le vamos a pedir favor a Miriam, si nos lee la tercera definición de selección, y luego pues vamos a analizar un poquito cada uno de los contenidos. Primero el joven José Arturo. Una organización para escoger entre la lista de con los criterios de selección para Muchas gracias, aunque no se escuchó muy claro, joven, pero voy a leerlo nuevamente porque sé que tiene problemitas aquí con su audio. Aquí me salió cabal como un código, que sale un código rojo aquí. Entonces dice que la selección es el proceso que utiliza una organización para escoger entre una lista de candidatos a la persona que mejor cumple con los criterios de selección para el puesto disponible, dadas las condiciones actuales del mercado. Esa sería la primera definición. La segunda, por favor, Luis Enrique. La selección es la obtención y el uso de información sobre candidatos reclutados del exterior para
decidir a cuál de ellos se le presentará una oferta de empleo. Muchas gracias. Gracias. Siguiente, por favor, Miriam. La selección es un proceso de decisión con base en datos confiables para añadir talentos y competencias que contribuyan al éxito de la organización a largo plazo. Muy bien, gracias, Miriam. Como ustedes pueden darse cuenta, en cada una de las definiciones, el propósito fundamental es de que cuando elegimos a una persona que sea la apropiada, ya teniendo nosotros los datos necesarios con respecto a la persona, tenemos que también tener nosotros hacer un proceso diagnóstico para que la persona no nos funcione solamente ahora, sino que la persona nos funcione también para un futuro. Y por qué no decirlo, desde que la persona llega directamente a nuestra compañía, tratar de la manera de hacerla una posible o un posible candidato a una capacitación que le puede ayudar a potenciar sus cualidades, sus habilidades, o sus destrezas, o sus competencias dentro de la institución o dentro de una organización privada. Entonces, todo eso basado en datos confiables. Es decir, toda la información que nosotros logramos recopilar de esa persona a través de todo lo que ella nos proporcionó. Cuando llenamos nuestro documento, por ejemplo, para solicitar una vacante, como también a través de una entrevista. Entonces nosotros vamos poco a poco obteniendo información acerca de esas personas para poder desarrollar una definición en cuanto a qué es lo que vamos nosotros a decidir, qué persona vamos a elegir y por qué razón. Eso es en cuanto a la definición de selección de personal. Ahora, ¿cómo puede verse la selección? Dice que la selección puede verse como un modelo de colocación de un candidato para una vacante. Y puede verse también como modelo de selección para varios candidatos para una vacante y modelo de clasificación de varios candidatos para varias vacantes. Y luego el modelo del valor agregado, es decir, varios candidatos ofrecen diversas competencias que pueden interesar a la organización. Cuando hablamos del modelo de colocación de un candidato para una vacante, ¿qué puestos? Yo les voy a dar mi ejemplo después, pero si a alguien se le ocurre en qué caso podría darse esto, un modelo de colocación, un candidato para una vacante, ¿en qué caso podría darse este tipo de modelo? Jóvenes. Mire, pues aquí dice que el modelo de colocación de un candidato puede darse, ¿cómo puede verse la selección? Dice, ¿verdad? Entonces, en el primer modelo dice un modelo de colocación de un candidato para una vacante. ¿Cómo podría darse este caso? O sea, ¿en qué puesto? ¿Por qué razón se da así? Algo que usted considere que por qué un candidato para una vacante específicamente. Y dentro de la teoría dice también que el modelo no incluye la alternativa de rechazarlo. O sea, que se tiene que quedar esa persona con ese puesto. ¿En qué caso podría ser? Servicio al cliente. Ahora digamos, ¿por qué razón específicamente? O sea, ¿por qué no podría haber varios candidatos? ¿Por qué tiene que ser solo una persona? Porque aquí dice, ajá, diga. Sí. Dígame, ¿te escucho?
Sí, pues le entiendo. Eso sería en el caso de alguien de atención al cliente, sí. Sí. Muy bien, gracias por su opinión. Sí, dígame, le escucho. Más que todo, también siento que se puede dar una jefatura. Algún interno o alguna persona que tenga ya conocimiento. Hablemos de caso de una empresa de venta de electrodomésticos. Se encuentra jefe, y entonces hay un segundo, supongamos que pueda ser el cajero, que mira todas las áreas. Entonces, a la hora de que pueda hacer eso, el cajero puede ascender al jefe, y porque ya sabe todas sus áreas y todo su manejo, ¿verdad? Cómo recibir entradas, cómo hacer salidas de ventas, cómo hacer promociones. Entonces se va a hacer más fácil que esta persona hacienda, y vamos a tener más tiempo para contratar a otro cajero, porque ya esta persona ya sabe todas las áreas. Exacto, sí, sí, muy bien. Gracias, joven. Me parece que Miguel Ángel y Diego también querían participar. No sé si todavía. Sí, Miguel Ángel. yo me imaginaba que puede ser un puesto de modelo de una gerencia, que se necesitan ciertas cualidades específicas para ocupar dicho puesto, pues porque tiene que tener varias presentación y preparación para ocupar dicho puesto. O sea, no puede ser cualquier persona. Muy bien, gracias. Diego. Sí, yo iba a decir lo mismo que Miguel Ángel, tomando en cuenta el problema que usted puso en el primer parcial, ajá, de que necesitaban un gerente de ventas, porque, o sea, iba a renunciar el que ya estaba. Entonces, como dice Miguel Ángel, que como dice solo un candidato, debe tener quizá unas cualidades que son específicas para ese puesto. Exacto, muy bien. Entonces, en este caso de modelo de colocación de un candidato para una vacante, y de acuerdo a la teoría, gracias a todos por sus opiniones, y considero que sí son bastante asertivas sus respuestas. El asunto es que dentro de la teoría de este modelo dice que no se admite una negativa para esta persona. El ejemplo que yo les tenía es de que, por ejemplo, digamos, tenemos la alta gerencia, mandos medios y nivel operativo. Pero ¿qué pasa en estos casos? Que en la alta gerencia están todas las personas que han hecho un aporte económico a la compañía para que ésta funcione, es decir, los socios. Pero los socios, a través de su paso, de su trabajo y de las cosas que tienen que desarrollar dentro de la compañía, ellos van involucrando a sus familias en términos de consanguinidad más cercanas. Entonces estamos hablando nosotros acá que si alguno de los socios fallece, pero su capital siempre permanece ahí dentro de la compañía, no se podría contratar, por ejemplo, a una persona ajena, sino que en este caso sería, por ejemplo, si fuera, podría ser el hijo del socio que falleció, podría ser la esposa si es que todavía no tiene hijos en una edad, digamos, que puedan desarrollarse en el área laboral. Entonces ahí sí definitivamente, como dice, modelo de colocación de un candidato para una vacante y que no se admite en la negativa. Y en el caso de ustedes que me estaban mencionando que las personas que es un candidato para una vacante, estamos hablando que es primero que es una persona que ya sabemos cómo se ha comportado. Luego sabemos positivamente cuál es la imagen que ha proyectado dentro de la compañía, que ha hecho un plan de carrera. Entonces tiene que ser la persona indicada y la persona adecuada y que posea los conocimientos necesarios para poder desempeñarse en el cargo. Entonces, si se dan cuenta, es el candidato o la candidata ideal para poder desempeñar la vacante. Ese es el primer modelo. Luego tenemos el modelo de selección de varios candidatos para una vacante. Entonces, en este caso, aquí nosotros podríamos analizar incluso en cuanto se desarrolla el reclutamiento interno y el reclutamiento externo.
Podría darse una vacante, pero puede ser que alguno de los candidatos que están dentro de nuestra compañía no cumplan con los requisitos que especifica el perfil. Pero puede ser que haya una persona de fuera, sea cuando desarrollamos el reclutamiento externo, que sí llene los requerimientos necesarios para poder desempeñar el cargo. Es cierto, la persona no se ha desempeñado dentro de la empresa, pero tiene los conocimientos para poder desempeñar el cargo y siendo un colaborador nuevo. Incluso puede adquirir más conocimiento ya desempeñándose dentro del área. Ese es el modelo de selección de varios candidatos para una vacante. Y luego tenemos el modelo de clasificación de varios candidatos para varias vacantes. Entonces aquí, por ejemplo, puede ser que exista una vacante para un vendedor, para un auxiliar de contabilidad, para una subgerencia en el área de recursos humanos. Entonces, existen varios candidatos para varias vacantes, siempre tomando en cuenta los elementos necesarios para poder para poder darle ingreso a la compañía, que sea la persona idónea, que tenga el nivel de conocimiento necesario, que tenga la experiencia necesaria también para que pueda desempeñarse dentro de la vacante disponible. Luego tenemos el modelo del valor agregado. Varios candidatos ofrecen diversas competencias que pueden interesar a la organización. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso dice que este es el más eficiente. ¿Por qué es el más eficiente? Porque, digamos, las personas no es como en este caso, que si es para alguien de ventas, si es para alguien de, por ejemplo, como auxiliar. Aquí ya los puestos están especificados cuáles son las vacantes que se necesitan. Ya se sabe que esos puestos están disponibles. Mientras que en este caso, por ejemplo, tratar de atraer talento, traer, digamos, habilidades, competencias que las personas posean. Entonces, crear nuestro banco de datos de tal manera que si una persona llega, es posible que no nos funcione en cierta área, pero si, por ejemplo, fuera, como les decía, un bachiller con especialidad en computación, puede ser que no nos funcione, por ejemplo, dentro del área de mercadeo, pero puede ser que sí nos funcione, por ejemplo, en el área financiera para que nos ayude a llevar los controles, la creación de los programas, desarrollo, por ejemplo, de paquetes individuales para nuestro departamento. Entonces, esta persona llegó, entregó su hoja de vida y tiene ciertas competencias y se le puede, por ejemplo, tomar en cuenta para otros puestos. Entonces, en este caso, básicamente lo que estamos buscando es personal que nos traiga nuevas competencias a la compañía, que de repente nosotros hemos estado trabajando un modelo tradicionalista y que tal vez no las tenemos, y eso no nos permite pasar a un siguiente grado, es decir, no mejorar nuestras actividades. Nos hemos quedado en un tipo de administración tradicionalista con los puestos que siempre hemos utilizado, pero de acuerdo a los cambios que se dan en la sociedad, que se dan en el mundo, y que tenemos que insertarnos dentro de la economía de nuestro país y tenemos que insertarnos también a nivel internacional a través de la globalización y utilizando ahora los medios que nos da la tecnología. Entonces quiere decir que necesitamos gente preparada, gente que sepa con respecto a esos temas. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos diferentes modelos de colocación de un candidato para una vacante, modelo de selección de varios candidatos para una vacante, ya se especifica qué es lo que se quiere, y luego modelo de clasificación para varios candidatos y varias vacantes, y el último que decían que lo que sucede en este caso es de que tenemos que contar con personal que nos lleve nuestras nuevas ideas, nuevas competencias y que le interesan a la organización para mejorar sus actividades. Eso sería en cuanto a cómo puede verse la selección. Pero para poder nosotros, por ejemplo, elegir a una persona, es importante identificar las características personales del candidato. Es decir, que muchas personas, por ejemplo, pueden aplicar. Todos podemos aplicar a una plaza. El asunto es que tenemos que tener específicamente cuáles son las características
que se requieren para el puesto. Entonces, si por ejemplo se diera el caso de la ejecución de la misma tarea, habría que ver, por ejemplo, esta persona en general, si su inteligencia es promedio. O, por ejemplo, como ha sucedido ahora en estos tiempos, que siempre está la inclusión, como podría ser, por ejemplo, aquí en el supermercado, yo les sé decir que hay personas que, por ejemplo, están en el área de góndola y son personas que tienen síndrome de Down. O, por ejemplo, me atrevería a decir que también dentro de la inclusión tenemos personas, por ejemplo, con problemas auditivos, pero en cuanto a su inteligencia en general tiene que ser promedio. Entonces tenemos que ver cómo la persona ejecuta la tarea. Tenemos la inteligencia en general, atención concentrada en los detalles. Tenemos que tener la aptitud numérica, aptitud verbal, aptitud espacial y razonamiento inductivo o deductivo. Como decíamos, inteligencia en general podría ser su comportamiento, podría ser si por ejemplo no tiene un IQ superior a lo que corresponde, tendríamos que ubicarla en una área que esta persona no sea funcional. Luego, aquí en cuanto, si nosotros vamos a elegir a una persona que debe de poseer atención concentrada en los detalles, ¿en qué puesto podría aplicarse esto, jóvenes? Atención concentrada en los detalles. Necesitamos una persona que tenga esa habilidad. ¿En qué caso podría darse esto? ¿En qué puesto o desempeñando qué actividad podría ser alguien que se requiere que tenga atención concentrada en los detalles? Bueno, voy a colocar aquí un ejemplo, sería atención concentrada en los detalles, sería un puesto tan sencillo como podría ser una persona que elabore manualidades, una persona que, por ejemplo, venda arreglos florales. Es un puesto bastante sencillo aparentemente para desarrollar, atención concentrada en los detalles, es decir, verificar que realmente su producto, en este caso los arreglos florales y en el caso de la elaboración de las manualidades, y en el caso también podría ser a nivel administrativo, podríamos ver. Sí, dígame, Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel, dígame. El ejemplo que yo iba a dar de eso, que puede ser un empleado de control de calidad. Exacto, muy bien, control de calidad. Exacto, si tenemos una línea de producción, si nosotros tenemos una línea de producción, siempre tenemos el proceso de que si fuera, yo creo que se los puse en la administración 1, ¿verdad? Que si se tratara de hacer un vestido, que si área de selección de la tela, de los materiales, luego corte, cosido, y luego por último nosotros tenemos el control de calidad, una persona en específico que se va a encargar de ver, especialmente digamos si se diera en el caso de las maquilas que controlan estas cuestiones. ¿Por qué razón? Porque digamos ellos les mandan las piezas del extranjero para que aquí los jóvenes, las señoritas que trabajan en esas áreas, ellos puedan elaborar la pieza en sí, pero que lleva la marca de una empresa reconocida. Entonces aquí lo que hacen ellos es que buscan mano de obra para que puedan hacer ese trabajo, pero siempre es importante el control de calidad. Yo les iba a mencionar un poquito algo relacionado en cuanto a atención concentrada en los detalles. Podría ser también alguien que trabaja en el área de inventarios, aunque se tratara, por ejemplo, de una pieza, si se tratara, por ejemplo, de una empresa que se dedica a la venta
de repuestos para automóviles, esta persona tiene que tener mucha atención o poner atención en los detalles, en el sentido de que un cliente le va a solicitar alguna pieza que es para cierto tipo de carro, cierto modelo, cierta línea de vehículo. Entonces quiere decir que tenemos que tener mucha atención en cuanto al detalle de lo que se está entregando al cliente. Luego, en cuanto al siguiente, que sería aptitud numérica, ¿en qué puesto podríamos necesitar esta aptitud, jóvenes? ¿O desarrollando qué actividad? Puede ser un puesto sencillo como de cajero, o bien ya en las finanzas o en contabilidad. Muy bien, gracias. Sí, en cuanto a la aptitud numérica, como dice aquí el joven, exactamente como dice Miguel Ángel, por ejemplo, ya en el área financiera, como podría ser también siendo cajero, ¿verdad? Lo primerito es de que tiene que ver con eso de que hay problemas ahorita en el sentido de tal vez algún billete sea falso o algo. Tiene que tener sus medios para poder saber si ese billete realmente es válido o es una copia, ¿verdad? Entonces, y la aptitud numérica de saber exactamente qué fue lo que le entregaron y cuánto es lo que él tiene que dar de cambio. También esta aptitud numérica también sería bueno para un dependiente demostrador. La aptitud verbal, jóvenes, ¿para qué puesto o desempeñándose dentro de qué área sería bueno la aptitud verbal? Tener facilidad de palabra, como decimos. ¿Para qué puesto? Para vender, quizá. Para vender, sí, exacto. Sí, para vender sería, sí, porque usted tiene que tener esa capacidad de persuasión y presentarle a su cliente potencial cuáles son, por ejemplo, todas las condiciones o las situaciones positivas del producto que usted está vendiendo, el producto o el servicio. Entonces sí se necesita aptitud verbal. Luego tenemos la aptitud espacial, jóvenes. ¿Para qué sería esto importante? ¿Para qué puesto o desarrollándose dentro de qué área nosotros necesitaríamos la aptitud espacial? Disculpe, cuando se refiere a espacial, se refiere a capacidad de espacios o algo así, manejar espacios. Fíjese, aptitud espacial. Fíjese que estamos aquí nosotros hablando en cuanto a la forma, a las formas, por ejemplo, que tienen las cosas, más que los espacios, es la forma que tienen las cosas. No en cuanto a la referencia que, por ejemplo, cuántos metros cuadrados o una cuestión así, sino la forma que tienen las cosas. ¿Sí, Miguel Ángel? Sí, pues entonces podría ser como de acomodador o de apilador en almacenes, todo eso, ¿verdad? Muy bien, gracias. Entonces, si se dan cuenta, cada una de las tareas, gracias Miguel Ángel, razonamiento inductivo-deductivo, inductivo-deductivo, es decir, de lo general a lo particular y aquí de lo particular a lo general. Entonces, tener ese razonamiento de saber positiva cómo podemos nosotros expandir o, por ejemplo, cómo integrar ciertas actividades o incluso cómo podemos nosotros expandir ciertas actividades, pero en un momento determinado también nosotros desarrollar una inducción de nuestro equipo. El deductivo podría ser, por ejemplo, si nosotros vamos a indicarle a nuestros colaboradores, vamos a delegar ciertas actividades en él o en ella, y nosotros le vamos a decir qué tiene que hacer, pero ya al momento de desarrollar todo el proceso, entonces ahí sería inductivo. Nuevamente volver a integrar todos los elementos o todas las personas que participaron dentro del proceso para poder hacer un trabajo. Entonces, razonamiento inductivo o deductivo.
Eso es en cuanto a la ejecución de las tareas. Si se dan cuenta, necesitamos a nivel general muchas cualidades, muchas habilidades, muchas destrezas y muchas capacidades. Luego, en cuanto a la identificación de las características del posible candidato, tenemos la interdependencia con otras tareas. Y a esto le podríamos agregar nosotros también interdependencia con otras personas. ¿Por qué razón? Atención dispersa y amplia. Estamos hablando que usted tiene que ver que un proceso se desarrolló en diferentes departamentos, pero que también usted tiene que ver, ahí volvemos nuevamente a lo que es la delegación de algunas actividades, y luego usted tiene que ver la visión de conjunto. Facilidad para coordinar diferentes actividades, diferentes tareas. Espíritu de integración, que si por ejemplo para desarrollar una actividad se necesitan diferentes pasos, usted no se va a cerrar de que usted no va a hacer ese proceso, que usted no lo va a llevar a cabo en el tiempo que le dijeron porque necesita mucho más. Usted debe tratar la manera de contribuir teniendo espíritu de integración. Estamos hablando que desde que llega, por ejemplo, el vendedor, llega con su listadito ahí de sus clientes, que fue lo que le pidió el cliente, luego ya lo pasa específicamente a contabilidad para que le revise los códigos de sus productos. Luego, si hay en existencia, también verificar en existencia y ver cómo estamos en la bodega, ver si los productos están o en cuánto tiempo los pueden llevar. Y luego ya nos vamos a la siguiente fase, que sería todo lo que es el proceso de preparar el pedido, el embalaje, luego la distribución. Si se dan cuenta, ahí todo eso no lo hace una sola persona, ahí lo hacen diferentes personas. Entonces tenemos que tener espíritu de integración, iniciativa propia, que si por ejemplo usted como vendedor, usted por ejemplo podría ayudar o facilitarle a la persona de bodega a que le ayude en el sentido de preparar sus productos y el embalaje, ¿verdad? Y luego tenemos interdependencia con otras personas, interdependencia con las tareas que les indicaba, y luego lógicamente eso lo desarrollan personas, interdependencia con otras personas, quién está en bodega, quién está en contabilidad, quién es el encargado de dar la cara por la empresa, el vendedor. Es un trabajo demasiado delicado, es importante, porque si no hay ventas, miren, primero lo de la producción, ¿verdad? Si no hay producto no tenemos nada que vender. Si el vendedor, por ejemplo, no tiene las habilidades necesarias para poder dar a conocer al cliente potencial el producto, entonces no vamos a vender nada. Lógicamente, contabilidad de qué va a llevar el control de lo que no se ha ganado. Entonces quiere decir que nos necesitamos uno a otro. Tenemos que tener buenas relaciones humanas, habilidades interpersonales, contribuir en los diferentes procesos, no decir no porque yo estoy en el área de ventas, entonces yo no tengo nada que ver con inventario, a mí que no me estén llamando para que yo prepare mis pedidos, para eso está ahí el área de bodega. Pero si usted tiene el tiempo y usted quiere que salga pronto su pedido y están va de llamarlo que lo lleve pronto, entonces diría yo que sería bueno de que usted tenga una habilidad interpersonal para poder contribuir con sus compañeros y tener buenas relaciones personales. Aquí está, miren, sin querer me pasé a la siguiente, colaboración y cooperación. Cociente emocional. Cuando hablamos de cociente emocional estamos hablando que también uno debe ser empático. Si por ejemplo resulta que en el área de bodegas hay una persona que ha perdido a un familiar, o por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Que al salir a almorzar tuvo un problema que chocó o una cosa así. Entonces quiere decir que esa persona en cuanto a su estabilidad emocional no va a estar igual que los otros días. Entonces nosotros debemos de tener empatía, debemos de saber positivamente que no todos los días son iguales, tratar de ser comprensivos. Luego, liderazgo de personas, que ya sabemos, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, que es el liderazgo, ¿verdad? Luego, facilidad para la comunicación, utilizar las palabras apropiadas en el momento oportuno.
que no es lo mismo que usted llegue y llegue con el de bodega y le diga, mire, usted apúrese, porque fíjese que aquí me están exigiendo que mis clientes que quieren ya su producto y ya lo quieren para mañana, apúrese. Facilidad para la comunicación. Fíjese usted, Betío, que fíjese que la verdad le digo, quiero colocar mi producto y viera que mis clientes son un poco exigentes y viera que me están pidiendo ya este producto. ¿Será que usted no me puede preparar ya mi pedido? Y dígame más o menos a qué hora usted va a trabajar para que si yo le puedo ayudar, si yo tengo un tiempo libre, porque yo también tengo mis actividades, pero de repente puedo colaborar ahí. Fíjense, qué diferencia. Facilidad para la comunicación. Hay que llenar cierto protocolo, especialmente ustedes que son administradores. Debemos de ser empáticos, debemos de ser profesionales, debemos de manejar un protocolo, jóvenes. ¿Verdad? Que incluso hay, por ejemplo, algunos cursitos que uno puede tomar extra, que se les llama, por ejemplo, un módulo que se es de etiqueta y protocolo en los negocios. Entonces, creo que es parte de eso, ¿verdad? Y que en realidad, pues no está dentro de los contenidos de la universidad, pero que uno a nivel personal, para poder ir mejorando, uno los puede tomar por su cuenta. Bueno, nos vamos a pasar al otro aspecto que siempre se relaciona con las características personales del candidato. Estamos hablando de la interdependencia con la unidad o con la organización. Tenemos que tener un conocimiento en qué área estamos trabajando. ¿En qué área trabaja usted? Producción, recursos humanos, financiero, mercadeo. O sea, ¿dónde trabaja usted? Tiene que tener conocimiento de su departamento, cuáles son las funciones y cuáles son sus atribuciones específicamente usted como colaborador. ¿Qué hace ahí? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cuáles son las habilidades que usted tiene que tener? ¿Está? ¿Habilidad? Juicio. Saber positivamente que usted no va a tomar una decisión a la ligera que le beneficie a usted, pero que a la mayoría no. A veces hay que sacrificar un poco, jóvenes, por el bienestar de todo el departamento. Tener actitud, tratar de mantener una buena actitud, aunque usted tenga problemas, aunque un cliente le haya reclamado que le llevó todo mal y que le llevó las cosas y acaba de discutir y qué sé yo, mantener la actitud de una forma positiva. Es difícil realmente a veces cuando uno tiene problemas en el desarrollo de su trabajo y que siempre tiene que mantener una actitud apropiada, profesional, correcta. Siempre pasa alguna cosa porque somos humanos definitivamente y nos gana un poco lo que es el carácter. Luego las competencias individuales. Jóvenes, si usted tiene conocimiento de en qué departamento está, cuáles son las funciones, cuáles son sus atribuciones, usted tiene que tener las competencias individuales para ayudar en su departamento. Contribuya, haga todo lo posible porque las cosas marchen bien dentro de su departamento. Identificación de las características personales del candidato. Siguiente. Tenemos las bases de la selección de personal. ¿Cuáles son las bases? O sea, qué es lo que nos va a ayudar a nosotros para hacer una selección apropiada de personal, de una persona en específico. Nosotros tenemos que tener la descripción y análisis del puesto. Debemos, como les decía, saber el título del puesto, si tiene personas bajo su responsabilidad, no tiene personas bajo su responsabilidad, cuál es el código del puesto, cuáles son las actividades generales, cuáles son las actividades específicas, cuáles son las actividades extras que usted puede desarrollar o puede desempeñar en el transcurso de sus actividades. Descripción y análisis del puesto. Administración 2. Técnicas de los incidentes críticos. Pero ¿y a qué se refiere ese tema de técnicas de incidentes críticos? Estamos hablando que las técnicas de los incidentes críticos se relacionan a aquellas actividades que usted debe de desarrollar dentro de una compañía y que contribuyen a mejorar el desempeño. Y ciertas cosas que usted no debe desarrollar porque son indeseables y que empeoran el trabajo. Un ejemplo, si usted, por ejemplo, trabaja en el área de recursos humanos, usted es el primerito en enterarse si a alguien van a prescindir de esa persona. Incidente crítico.
¿Qué mejora el desarrollo de las actividades dentro de la empresa? Que usted sea cauto, que usted no sea excesivamente comunicativo, que usted no vaya con la persona y le vaya a decir de que van a prescindir de sus servicios, porque esa persona, Dios guarde ya, y si por ejemplo decíamos si tiene media docenita de hijos y con otra persona otros 2 y sus gastos individuales y las tarjetas topadas. Entonces, técnicas de incidentes críticos, el secreto profesional, no debe usted revelar absolutamente nada de eso. Solicitud de personal, no estamos hablando, cuando decimos solicitud de personal, no estamos hablando de la famosa solicitud y todo eso que usted llena, no, solicitud de personal del área en específico donde están requiriendo a la persona, solicitud de personal. Esto es lo que nos da la llave, o nos da, por ejemplo, que arranquemos el proceso. Es decir, ¿dónde lo están solicitando? ¿En producción? ¿En recursos humanos? ¿Mercadeo? ¿Dónde? ¿Solicitud de personal? Por ejemplo, en financiero. Si necesitan, por ejemplo, alguien en el área, si podríamos hablar que se busca una persona con una especialidad, porque últimamente estamos teniendo muchos problemas con el Ministerio de Trabajo. Entonces quiere decir que sería, por ejemplo, en una área legal. Análisis del puesto en el mercado. Estamos hablando nosotros que si, por ejemplo, ahora en estos tiempos les hago la pregunta a ustedes en cuanto al análisis del puesto en el mercado. Un puesto nuevo que ustedes crean que se ha creado a raíz de la pandemia, a raíz de los medios tecnológicos que se están creando. ¿Qué puesto podría ser? ¿Cuál es el título del puesto y cuáles serían las atribuciones, jóvenes? ¿Y en qué área? Que pudieran ayudarme ahí. Análisis del puesto en el mercado. Un puesto nuevo a raíz de la pandemia, a raíz de los métodos de trabajo, por ejemplo, utilizando medios tecnológicos. ¿En qué puesto se desarrollaría la persona? ¿Cuáles serían sus atribuciones? 2 o 3 atribuciones nada más. ¿Cuál podría ser, jóvenes? Ustedes que están más involucrados ahorita en cuanto al modernismo y todo eso. No lo escuché muy bien, ¿sabes? ¿Qué puedes repetir? Disculpe. Sí, en cuanto decíamos aquí las bases de la selección de personal, decíamos que, por ejemplo, en el punto 4, donde dice análisis del puesto en el mercado. Entonces, si ustedes pudieran ayudar, que debido ahorita, digamos, a la pandemia, al nuevo uso de los medios tecnológicos, ¿cuáles serían, por ejemplo, las atribuciones de una persona? ¿Cómo se llamaría el puesto? O sea, ¿qué título le podríamos dar a ese nuevo puesto? Un puesto que ustedes crean que ha nacido o que ha surgido a raíz de todo esto y, por ejemplo, como máximo 3 atribuciones que debiera desarrollar. ¿Cuál podría ser? Supongamos, no le podemos dar, ya se me olvidó. Hola, amigo. Dale, yo sigo. Diga Miguel Ángel. Es que se me olvidó la palabra que iba a decir. Yo había pensado en un analista de atención virtual. Muy bien. Pero dígame 2 atribuciones, Miguel Ángel, 2 atribuciones en específico. Pues una de ellas sería contactar a los clientes de manera virtual para poder brindarle información sobre cuáles serían los nuevos métodos de hacer sus pedidos. Y la otra sería lo contrario, que sería ya el método de cobranza, ¿ya? Igual, como le dijera yo, contactarse por medio de métodos virtuales para hacerles saber sus estados de cuenta y qué facturas son las que tiene que pagar, si manejamos una línea de crédito o no, o bien para ofrecerle algunos beneficios extras, ¿verdad? Por pronto pago, ¿verdad? Podría ser como un porcentaje menos por pronto pago. Sí, correcto. Gracias. A ver, Carlos, ¿te acordó de la palabrita, no? O del ejemplo que nos iba a dar.
Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí con el ejemplo. Sí, dígame, Carlos. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí con el ejemplo de Miguel Ángel, ¿verdad? Que es un puesto que ahora se ha creado debido a la situación en cuanto a la utilización de medios tecnológicos y de cómo un analista, dice él, un analista de créditos virtual. Ese sería el título del puesto. Y luego sus actividades sería, por ejemplo, ver cómo están nuestros clientes, qué facturas ya tienen pagadas y ver sus estados de cuenta. Y yo le agregaría un poquito ahí, por ejemplo, por qué medios del sistema la persona puede hacer sus transferencias y el número de cuenta de la compañía, ¿verdad? A través de la cual podría pagar y, como decía él, algunos beneficios podría ser que se le hiciera un descuento por pronto pago. Como podríamos tomar esto como referencia a análisis del puesto en el mercado. Sí, aquí me está mencionando Carlos que tiene problemas con su micrófono, ya no nos pudo dar el ejemplo, pero vamos a ver. Nos vamos a quedar aquí con este ejemplo que nos dio Miguel Ángel. Luego, en cuanto a las bases de la selección de personal, nosotros tenemos hipótesis del trabajo. Cuando decimos una hipótesis, por ejemplo, cuando ustedes desarrollaron su trabajo de seminario, eran hipótesis, o sea, eran preguntas comprobables. ¿Y a qué se refiere, por ejemplo, en el caso de la hipótesis de trabajo? Nos referimos de que cuáles podrían ser las funciones en específico de un nuevo puesto. O sea, qué otras actividades, por ejemplo, se les podría asignar a las personas viendo cómo funciona el mercado. Miren, por ejemplo, yo les puedo decir de los centros comerciales y les puedo decir, por ejemplo, algunos restaurantes en donde en algunos restaurantes se acostumbra, por ejemplo, utilizar un anfitrión o una anfitriona que le da la bienvenida a las personas cuando ingresan al centro comercial. Pero antes era, por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? En el caso del restaurante, que le pueden dar a uno la carta así de pura entrada, o decirle a uno qué espacios son los que están disponibles y que si usted quiere esperar. Pero ahora, por ejemplo, ese mismo anfitrión o esa misma anfitriona tiene que tomar la temperatura, sugerirle a la persona que utilice gel, entonces quiere decir que ahí agregamos otras actividades. Entonces son otras atribuciones que esa persona tiene ahora, es cierto. Y entonces, en cuanto a hipótesis del trabajo, ¿qué otras actividades podríamos asignarle? Esa es la pregunta, ¿qué otras actividades? Entonces, estas son las bases que nos sirven para seleccionar a la persona para que se desempeñe dentro de nuestra compañía. Y luego tenemos algunas técnicas de selección de personal. Tenemos la entrevista, ¿verdad? Que es un diálogo, se dice que es un diálogo socrático en el que usted tiene la capacidad de escuchar a la persona, de hacerle unas preguntas, hacerle unos conocimientos, usted de preguntarle qué tanto conocimiento tiene acerca del puesto que la persona está solicitando. Entonces tenemos primero la entrevista y ahí usted obtiene bastante información. Tenemos que, por ejemplo, usted puede preguntarle desde por ejemplo, algo relacionado con su familia, como podría ser cuántos hijos tiene, si son adultos, si son niños, cuál es su nivel de estudio. O sea, le da oportunidad de que usted pueda preguntar muchas cosas. Pero igual, dentro de lo que es la tónica de la entrevista, nosotros podemos tener entrevistas estandarizadas. Es decir, son aquellas entrevistas que ya llevan ciertos módulos dentro de su contenido y que las respuestas solo admiten un sí o un no, o por ejemplo, verdadero o falso. Entonces quiere decir que ese es un tipo de entrevista totalmente estandarizado.
Y luego tenemos, por ejemplo, las entrevistas estandarizadas en las preguntas. ¿A qué se refiere este tipo de entrevista? Este tipo de entrevista es de que, por ejemplo, usted específicamente, como les decía en la anterior, usted ya tiene los bloques de información que usted necesita y eso le va a dar la validez a su entrevista. Pero la diferencia es de que acá usted no va a hacer preguntas cerradas, es decir, preguntas que solo admiten un sí, un no, verdadero o falso, sino que, por ejemplo, en este caso usted va a hacer una pregunta y a la persona o el entrevistado usted le va a escuchar porque la respuesta es libre. O sea, es una pregunta abierta. Luego tenemos también, dentro de lo que son las entrevistas, tenemos la entrevista dirigida y tenemos la entrevista no dirigida. Cuando hablamos de la entrevista dirigida, quiere decir que usted le va a ir planteando varias preguntas a su entrevistado para que él pueda irle diciendo a usted si está en acuerdo o en desacuerdo de lo que usted le está preguntando. Como podría ser, ¿qué opina usted acerca de las instalaciones de nuestra empresa? ¿Piensa que están aceptables, medianamente aceptables, están mal o podrían mejorar? Eso sería una entrevista dirigida. Y luego tenemos la no dirigida. En cuanto a la no dirigida, usted puede, las preguntas que tiene en el primer bloque, usted las puede hacer en el último bloque y la del primero en el último. O sea, no llevamos un ordenamiento ni es tan rígida como las anteriores. Usted puede tomar el camino que usted considere necesario, pero a veces si no llevamos un ordenamiento apropiado, puede ser que podamos omitir algunas preguntas o alguna información que nosotros consideremos necesaria. Eso sería en cuanto a la entrevista. Luego tenemos las pruebas de conocimientos o de capacidades, ¿verdad?, que también es importante para todo lo que se trata de personal y la selección de personal. Tenemos que, en cuanto a las pruebas de conocimiento o de capacidades, está en razón de su forma de aplicación. Cuando decimos que está en razón de su forma de aplicación, porque estas pueden ser de tipo oral, pueden ser pruebas escritas y luego pruebas de realización. Pruebas orales en la que usted le pregunta a la persona qué haría usted en este caso. Si, por ejemplo, usted tiene problemas con un cliente y le contesta de cierta forma, ¿usted qué haría? Pruebas orales. Pruebas escritas, ya vendría a ser como un tipo examen, ¿verdad?, en la que usted tiene que contestar ciertas preguntas y a veces es con tiempo, porque le pueden hacer incluso alguna prueba en la que usted le dicen tiene exactamente 20 minutos para contestar y cuando suene ya específicamente tiene usted una marca hasta donde usted se quedó, hasta ahí va a contestar y eso es lo que vamos a tomar como referencia. Luego tenemos una prueba de realización. ¿Cómo podría ser una prueba de realización? Podría ser que una señorita, por ejemplo, llega que va a ser secretaria de un departamento y le ponemos a transcribir un texto, como también podría ser un nuevo piloto, ¿verdad? Entonces, en lugar de estarle preguntando que si la licencia de tipo A, que si tipo B, que si tipo C, que de cuántos años la tiene, le damos las llavecitas del carro, lo tenemos ahí en el parqueo y le decimos qué es lo que tiene que hacer. Entonces, quiere decir que en cuanto a las pruebas de conocimiento están en razón de su forma de aplicación, pruebas orales, pruebas escritas y pruebas de realización. Y luego tenemos también las pruebas de conocimiento en razón de su importancia. ¿Por qué en razón de su importancia? Tenemos pruebas generales y pruebas específicas. Pruebas generales, estamos hablando cómo está su cultura general, porque de repente usted tal vez va a trabajar en un lugar en el que usted tiene relación con personas que vienen del extranjero. Entonces usted tiene que tener bastante conocimiento de las personas que llegan, de qué países llegan, cómo es su cultura, cuál es su idioma. Y luego pruebas específicas, es decir, en cuanto a sus pruebas específicas vamos a preguntar del puesto. Y que, por ejemplo, usted dentro de las pruebas de conocimiento, usted le evalúe a la persona si sabe hacer, por ejemplo,
si sabe hacer inventario, si sabe hacer balance de comprobación, si sabe hacer libro diario, si sabe hacer libro mayor, cómo va la estructura, determinación de las cuotas patronales, laborales, IRTRA y todo eso. Entonces quiere decir que ya sus pruebas van a ser más específicas. Entonces ahí tenemos el punto 2. Pruebas de conocimiento en razón de su importancia. Pruebas generales, cultura general. Pruebas específicas del puesto. Y luego tenemos, por ejemplo, también las pruebas de conocimiento en razón de su organización. Tenemos las pruebas en razón de su organización, tenemos otra nomenclatura, que serían las pruebas tradicionales, es decir, las pruebas a las que ustedes ya están acostumbrados y que siempre se han manejado, como sería el área numérica, el área espacial, todas esas preguntas que le hacen a uno y que a veces son como 500 preguntas, pero que le preguntan a uno lo mismo, solo que con otras palabras. Eso sería en cuanto a las pruebas de conocimiento. Luego nos vamos a las pruebas psicológicas, que comentábamos en una ocasión que las pruebas psicológicas no se ganan, no se pierden, sino que simple y sencillamente es para ver su funcionalidad dentro de la compañía para la cual usted va a trabajar y si socialmente usted es funcional, independientemente que tal vez usted utilice algún documento para un trastorno de ansiedad, podría ser, ¿verdad? Entonces, las pruebas psicológicas. Luego las pruebas de personalidad. Cuando hablamos un poquito de las pruebas de personalidad, este tipo de pruebas básicamente se utiliza para puestos gerenciales. ¿Por qué para puestos gerenciales? Porque dentro de los aspectos importantes que se manejan a nivel gerencial estaría ver cómo está su capacidad, cómo está su equilibrio emocional, qué capacidad tiene usted para la frustración, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones. Entonces, prueba de personalidad, estamos hablando que esto básicamente es para los mandos medios. Y luego tenemos las técnicas de simulación. Estamos hablando de que en este caso podría hacerse incluso una dramatización, llamar a otras personas y colocarlo a usted para que desempeñe un rol y que desarrolle una actividad, como decir qué pasaría si se le pierde un documento, qué pasaría si, por ejemplo, usted va atrasado en su trabajo, qué haría, y hacer, por ejemplo, toda una dramatización y que usted asuma el rol donde está directamente el problema personal, para ver cómo usted se va a comportar, qué es lo que usted va a hacer, qué tipo de solución usted va a desarrollar dentro de la empresa. Entonces, esas son las técnicas de selección de personal. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, quiere hacerme alguna pregunta. Jóvenes, si todo quedó claro. Si no, nos vamos a quedar el día de hoy hasta acá, ya tenemos los temas cubiertos y luego cuando regresemos el 10 vamos a hablar otro poquito. Sí, Elder, dígame. Muy bien, está bien. Gracias, Elder. De mi parte también, licenciada, muchas gracias. Bueno, está bien, jóvenes, entonces muchas gracias por haber asistido a mi clase. Les deseo unas bonitas vacaciones. Por favor, tratemos la manera de tomar nuestras medidas de seguridad y también tómense su tiempo de descanso. Volvemos el 10, primeramente Dios. Bueno, vamos a ver, siempre yo aquí viéndolos. Bueno, aquí estamos, sábado 10. Volvemos el 10, por favor, podemos platicar de los diferentes temas y luego ya el 17 arrancamos con los parciales y finalizamos el 24. Entonces, para Elder, que es el único que está pendiente con su trabajo ahorita, ya que él me mencionó, pues si me lo pudiera mandar Elder, el trabajo, yo se lo recibo con mucho gusto. Muchas gracias, jóvenes, que tengan buen descanso, les deseo lo mejor. ¿Sí, Diego? Gracias. Ya, solo una observación rápido. Usted al principio dijo sobre el ensayo 2 hojas y en la guía dice 2 páginas. Ah, bueno, es que no me acordaba muy bien, por eso les dije, yo creo que coloqué 2 hojas o no me acuerdo muy bien, les dije de la tarea,
Pero sí está bien, no se preocupe, Diego, que eso básicamente es como un requerimiento, porque la nota va a ser del trabajo, ¿oye? Ya. Está bien, licenciada. Feliz día. Bueno. Sí. Sí, dígame, Carlos. Yo tuve un problema con eso, viera que yo lo hice, pero lo hice a compu, y hasta después me enteré que era mano, yo así lo cargué. Bueno, pero sí me lo envío, ¿verdad, Carlos? Lo voy a revisar, ¿sí? No he revisado eso. Va, está bien, sí, no hay ningún problema. Está bien, no hay problema. Bueno, a ver, Luis, joven Luis. Nada, licenciada, solo para decirle muchas gracias y feliz fin de semana. Muchas gracias, Luis. Feliz semana. Bueno, Miguel Ángel. Escuchamos, más bien dicho, ¿ah? Sí, es cierto, sí, pero ya nos vamos a ver dentro de pronto, primeramente Dios. Primero Dios, que sí. Tenga buen fin de semana y feliz vacaciones. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, jóvenes, les deseo lo mejor. Sí, Pedro. Buenas tardes, jóvenes. Hasta luego. Les deseo lo mejor ahí.